Tenemos hoy en nuestra entrevista central al ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, el ingeniero Antonio Almonte. Antonio Almonte no solamente ha sido un amigo de este programa que ha venido siendo funcionario, sino que mucho anterior a eso ya venía a este espacio y por lo tanto, siempre que apelamos para entrevistarlo, aquí está. Muchas gracias, ministro. No, gracias a ti, Geraldino. La verdad que me siento muy bien. Estoy mirando muy bonito escenario, muy natural. Y ciertamente es así, desde hace muchos años. Siempre que tengo la oportunidad de conversar contigo, he recibido un buen trato, y me siento muy contento aquí, también con la figura, ministro, la figura histórica, Puello Báez. Como sabemos que usted tiene algunos compromisos, vamos a comenzar preguntándole, ¿en qué medida ha logrado usted o ha logrado el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, que se supone debe tener el control sobre las EDES, reducir las pérdidas a nivel eléctrico? Sí, es una excelente pregunta para comenzar y quiero que me dé un par de minutos Sí, claro. porque es un tema muy interesante. Yo debo comenzar haciendo una afirmación y después demostrarla. La afirmación que quiero hacer es que en este momento, ya en agosto del 2021, se ve clarísimo la recuperación global del sector eléctrico dominicano. No quiere decir que hayamos llegado al punto a que aspiramos en términos de reducción de saneamiento, reducción de pérdidas, saneamiento, eliminación o reducción del déficit financiero, etcétera. Lo que quiero decir que está en un clarísimo punto de ascenso en cuanto a mejoría y de la eliminación de un conjunto de elementos o de aspectos que afectaban o que afectan al sector. Yo he visto que algunos analistas hacen enfoque y dan informaciones que a lo mejor no son los más correctos, pero te voy a dar un dato. Solo en el déficit acumulado del sector consolidado, del sector eléctrico consolidado. Cuando hablamos del sector eléctrico consolidado, estamos hablando de las EDES y también de la CDE, de la empresa de transmisión, de EGG también, de la empresa hidroeléctrica y de la UERS. Si todo el sector eléctrico dominicano ha reducido en este semestre, de enero a junio de este año, en comparación a enero-junio del año pasado, en más de 227 millones de dólares el déficit acumulado. Que eso es un dato muy importante en lo que se refiere al déficit que acumula a lo largo de estos 6 meses. Es 227-28 millones de dólares menos que el mismo periodo del año pasado. Esos son datos oficiales. Y eso indica el impacto de reducción de costos espurios o de déficit financiero del sector eléctrico. En este periodo, en este semestre, por ejemplo, de enero a junio, nosotros hemos colocado en línea mucho más energía que lo que se colocaba en línea en épocas anteriores. Por eso, usted ve que hay un mayor número de clientes con 24 horas, hay un mayor abastecimiento y una mejor estabilidad en el servicio eléctrico en lo que se refiere a oferta de electricidad. Y yo puedo decirte que nosotros estamos ofreciendo entre 350 y 400 millones de kilovatios hora en ese semestre más que el año pasado. Lo que significa que tenemos más energía en línea y eso también es lo que ha estado afectando en parte un ligero incremento o una dificultad en la reducción de pérdidas, porque si tú tienes un sistema que tiene escapes estructurales en las redes, falta de medidores, etcétera, mientras más energía tú colocas, más energía puede perderse. Sin embargo, hemos elevado el cobro de energía en términos relativos de este semestre con relación al semestre del año pasado es superior. Se habla de las pérdidas, ahí vi unas declaraciones con relación a que hay un deterioro por el aumento de la pérdida. Ustedes saben el mes de junio cuánto eran las pérdidas de las EDES en el mes de junio.
no en el trimestre abril-junio, en el mes de junio del año pasado, ¿cuál era la pérdida? Y está en los informes de desempeño del año pasado y de este año, lo puedes buscar en la web, en la página de la CD, 37.5%. Y usted sabe cuál es la pérdida con que cerró en este mes, en el mes de junio, este semestre, 32 punto y pico por ciento. O sea, es decir, en el mes de junio tenemos una pérdida que es 5 puntos porcentuales menos que el año pasado en el mes de junio. Eso es importante porque a veces se toma, por ejemplo, yo vi en esta semana en la prensa alguien que dice, hay un deterioro de la pérdida porque se ha incrementado, pero cuando usted ve el dato que publicó esa persona y esa información, se refiere a la pérdida en el año móvil para el mes de junio. ¿Qué significa año móvil? El año móvil significa los últimos 12 meses, incluyendo el mes a que se refiere. Los últimos 12 meses de junio del 2020 comienzan desde junio de 2019. Y de junio de 2019 a junio de 2020 hay por lo menos 7 u 8 meses sin COVID. Porque el COVID comenzó en marzo de 2020. En marzo, sí. Sin embargo, de junio del 2020 a junio del 2021 es un año completo de COVID. Comparar un año sin COVID con un año con COVID es un poco absurdo. Y sin embargo, si uno lo mira bien, los niveles de pérdida no fueron así. Tiene que comparar. Por eso yo digo, ¿qué nos entregaron y dónde estamos? ¿Cuáles eran las pérdidas de las EDES en junio del año pasado? Están publicados en la página web, en los informes de desempeño, 37.5%. ¿Cuáles las pérdidas hoy en junio 2020? 32 puntos y pico por ciento. Lo que quiere decir que nosotros hemos mejorado, hemos elevado el cobro, hemos reducido apreciablemente los cobros, los gastos operativos, la suma de gastos operativos más gasto financiero de la distribuidora es sustancialmente inferior a lo del periodo pasado. Hemos reducido el número de empleados, no a los niveles que se debe, pero antes nosotros recibimos 8.750 y algo así empleados en la distribuidora. Ahora, en los números, al cierre de junio, teníamos 250 empleados menos, algo así. Okay. Nosotros aspiramos a cerrar este año con menos de 8.000, es decir, con 7.800, 7.900 empleados, porque es un proceso gradual por varias razones. Primero, por el nivel de empleo en el país. Y segundo, por los costos financieros de las liquidaciones de personal. Sí. Pero hemos reducido el número de empleados. Si usted divide el número de empleados ahora menor sobre la cantidad o kilovatio hora de energía que sirve, que ahora es mucho mayor, va a tener que nosotros hemos mejorado un indicador de eficiencia de la distribuidora, hemos mejorado en lo que se refiere a cantidad de empleados por energía servida y por clientes atendidos. Yo con esto lo que quiero decir es que el sistema eléctrico dominicano está en franca mejoría. Hay un nivel de saneamiento, hemos tratado de ser lo más eficiente posible con relación al tema de los gastos. Tenemos un tema con el asunto de las inversiones, pero tiene que ver con que algunas de las inversiones que se hacían eran con base a proyectos. Correcto. Que han caído en proceso incluso de cuestionamiento y por consiguiente se han paralizado algunas inversiones, pero nosotros estamos ya lanzamos una licitación para compras de materiales, equipos, medidores, transformadores de mucho más de 1.800 millones de pesos que debe realizarse al final, la licitación a finales de año. Ahí entonces hay como, el que oye su discurso, señor ministro, y lo compara con el de, por ejemplo, las empresas eléctricas, que acaban de dar precisamente algunas informaciones recientemente ayer. Dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una información que da el ministro y hay una información totalmente contraria que dan los de las empresas eléctricas, que hablan de que el déficit ha aumentado y de que como vamos, al año habrá 1.000 millones de subsidio que habrá que darle a la sede, bueno, fíjese, por el deterioro que tiene. Fíjese, si usted sigue, usted tiene dos caminos. Usted se va a la fuente de los datos y yo le digo que es muy sencillo. Usted toma la información que da esa empresa, dan ese vocero de la empresa eléctrica, que les repito, él comparó
la pérdida en año móvil. Año móvil significa los últimos 12 meses, la pérdida promedio de los últimos 12 meses respecto al mes de referencia. Él compara año móvil, junio del 2021 con junio del 2020. El año móvil de junio del 2020 significa los últimos 12 meses antes de llegar a junio del 2020, que quiere decir que arranca en junio del 19. Y de junio del 19 a marzo del 20, que comienza la pandemia, no hubo pandemia. Por consiguiente, él tiene como 7 o 8 meses en ese año móvil que es sin pandemia. El junio 2021 arranca en junio del 2020, que del junio 2020 al junio 2021 es un año completo de pandemia. Por consiguiente, es una comparación absurda, comparar un año de con pandemia a un año sin pandemia. Segundo, en la misma página donde él vio ese dato, debió ver que la pérdida en junio del 2020 fue de 37.5%. Y la pérdida en junio de 2021 es 32 punto y pico por ciento. Y si 5% de reducción no es mejoría, que diga cuál es. Entonces, y el que quiere ver eso, que vaya y visite la página web de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Se llama Informe de Desempeño. Y en ese informe de desempeño verá eso. Por eso yo cuando vi esa información, digo, pero yo no sé por qué confundimos así. En segundo lugar, el aporte del gobierno, el presupuesto del año 2019 y el gasto real en subsidio de déficit eléctrico fue de 9 millones de dólares, de pesos. El año 2019 presupuestaron 30 y gastaron 109 mil. En el 2020 se presupuestaron 33 y terminaron haciendo aportes de 71 mil. Nosotros en este año hemos presupuestado para cubrir el déficit 59 mil millones. Sin embargo, presupuestado. Sin embargo, al mes de julio no hemos gastado quizá alrededor de 20 mil millones. Lo que quiere decir que el presupuesto, que el aporte al subsidio este año va a ser de tanto, que digan de qué. Y si usted vea las estadísticas de nosotros, las deudas que tenemos hoy con los generadores, es casi cero. Mientras que ellos tenían que pagar todos los años una cantidad grandísima de dólares, de millones. El primero que sabe el comportamiento de las empresas distribuidoras y del sector eléctrico con relación a los generadores son los jefes de las empresas eléctricas, que reciben pagos regulares de las empresas distribuidoras. Y por consiguiente, por esa razón, ellos tienen siempre energía en línea, porque no les falta dinero para comprar combustible y abastecer del sistema. Porque las distribuidoras nosotros pagamos regularmente a las empresas. Entonces la impresión que hay... Entonces la respuesta es, ¿de dónde sale ese análisis de esos datos? Porque ellos tienen los datos reales, ministro, y no debemos confundir al país. Ministro, y la impresión que hay de que los apagones han vuelto, ¿a qué se debe? Bueno, fíjese, en primer lugar, la única manera que haya apagones aquí es cuando hay una avería, porque lo que hay que ver es la energía que se suple cuando hay avería. Segundo, si hay un ciclón o si hay una tormenta, obviamente que por muchísimas razones hay suspensión temporal del servicio eléctrico. En tercer lugar, en la región norte hace 3 semanas hubo un apagón muy largo, pero fue precisamente porque se estaba haciendo una interconexión de una línea de alta tensión, una carretera, como dicen, eléctrica, la de 345, que usted sabe cuál fue el resultado a partir de ese momento, que hasta la capacidad de transporte de potencia hasta Santiago era alrededor de 300 megavatios, etcétera. Ahora, por esa vía, hemos duplicado a más de 700. Ministro. Por consiguiente, es una mejoría sustancial. Esa fue la razón, esa interconexión generó un par de días de mucha dificultad. Pero fue para mejorar. Pero fue para mejorar. Pero en general el servicio eléctrico está mucho más estable y hay mucha electricidad en la línea. Hay gente que ha dicho que, Punta Catalina está en funcionamiento y está produciendo energía eléctrica, pero que han dicho rumores y noticias de que Punta Catalina en un momento determinado sería vendida por el Estado Dominicano al sector privado o a alguna empresa internacional. ¿Realmente el Estado Dominicano se va a quedar con Punta Catalina? Tú sabes que tú me hiciste recordar a mí la canción de Antonio Prieto.
Son rumores. Son rumores, nada más. Sí. No, la verdad es que nunca ha estado en la carpeta del gobierno la venta de Punta Catalina al sector privado. Lo que ha hecho y lo que está preparando el gobierno es que Punta Catalina se constituiría en un fideicomiso público bajo el control de la fiduciaria de Banreservas. Y como fideicomiso público actuaría como una empresa pública que va a ser un agente independiente del mercado eléctrico. Y que puede vender acciones al sector privado. Va a vender la energía al sector eléctrico y se constituye en una empresa que puede mantenerse por 50 años pública, como puede eventualmente, de las circunstancias, cualquier gobierno futuro, vender acciones o parte de ellas. Pero no es la propuesta actual del gobierno de Luis Abinader. Ni está. Ahora, hay gente que comenta, especula, habla de eso, porque fue que en el gobierno anterior se hizo todos los preparativos para vender a Punta Catalina. Al final, ustedes recuerdan, en el 2019, que hubo una empresa incluso que fue contratada en Nueva York, que vino aquí, hizo toda una propuesta de ingeniería financiera para la venta de Punta Catalina. Pero eso fue en el gobierno pasado. En este gobierno nosotros no hay un solo documento, una sola declaración, un solo elemento que diga, nosotros no hemos planteado la venta de Punta Ministro, Catalina. ¿y cuál es la situación de Punta Catalina? Yo tengo un poco de duda porque las últimas informaciones que se dieron es que uno de los generadores sufrió una avería. Pero luego, ¿qué pasó? La General Electric lo reparó, que le correspondía, no lo ha reparado, está produciendo energía los dos generadores o solo uno. No, las dos plantas están, eso fue en el mes de enero, que hubo problemas con la caldera de la número 2. De la caldera, exacto. Sí, de la planta número 2, que fue la segunda vez que esa caldera de esa planta ha tenido problemas. La primera vez fue en el gobierno anterior. En el mes de marzo y abril del año pasado, el gobierno de Danilo Medina, esa caldera tuvo el primer gran daño, que la mantuvo por 30 y pico de días fuera de circulación. Ahora volvió la misma caldera y tuvo problemas en enero. Duró un tiempo largo fuera, pero fue reparada, sobre todo por técnicos diversos y también incluso con alguna participación de su fabricante, que es la empresa Bacos and Wilcox. La General Electric tiene que ver con la turbina, no con la caldera. Ahora, las dos plantas están funcionando de manera más o menos normal, digo más o menos normal porque a veces hay cositas. Y estamos con Punta Catalina en un proceso todavía que no ha terminado de discusión con el consorcio constructor, a ver si llegamos a un acuerdo para la reparación o reposición de algunos aspectos de la planta número 1 y número 2, sin los cuales a nosotros nos es difícil dar un certificado de aceptación final. Ingeniero, uno de los temas que tiene que ver con eso precisamente, y se lo preguntábamos a Mac Puig, que estuvo aquí el pasado lunes, ¿qué se va a hacer con las cenizas? Bueno, ahora mismo, ¿qué estamos haciendo con las cenizas? ¿Qué están haciendo? Sí. La ceniza, estamos haciendo lo que corresponde hacer según el libro y los manuales. En toda planta de carbón tiene ceniza, y las cenizas tienen dos destinos en el mundo entero, desde cuando comenzaron hace décadas la planta de carbón. Dos destinos. Una parte importante es utilizada por constructores y fábricas de cemento, que así era como se pensaba hacer aquí. No, en toda parte, es así. Aquí lo que comenzó fue tirándose la ceniza. Sí. Si uno ve la foto de cómo será antes, cuando llegamos, se da cuenta que va ahora usted y es diferente. Como la otra cosa que estamos haciendo y que se hace es que se organiza la ceniza en taludes o celdas que se llaman son una especie de relleno sanitario. Aquí lo estamos organizando así. Ya tenemos 2 celdas que van a ser cerradas. ¿Cómo se cierra? O sea, se organizan en taludes, se depositan la ceniza, el lixiviado se recoge por un engranaje de tubería que hay en el fondo, que esa ceniza y ese engranaje de tubería forma parte, o sea, de una malla geosectil que cubre el terreno donde se deposita la ceniza y que es hermética, y entonces el lixiviado que se va produciendo, el líquido, lo que sea, es recogido por esa red de tubería y va a los laterales, a una especie de canaleta, y esa agua o ese lixiviado va a tener a una
O sea que ya la ceniza no es a un una problema. cisterna. Sí. No, pero escucha lo último. Va a una cisterna de donde se bombea a un camión cisterna que rocía de 9 lixiviados sobre la ceniza para que máquina pesada la compacte. Oh. Y se va creando esa red de taludes Sí, en sí. forma casi de pirámide. Cuando llega a la altura predefinida, ya no se puede seguir lanzando ceniza ahí. Entonces ahora eso se consiguió con la celda A y la celda B. Ahora se va a cerrar esa celda de ceniza. ¿Y cómo se cierra? Se cierra colocándole 4 mallas geotextil, después una capa de caliche hasta determinada altura, después una capa de tierra, después otra capa especial de geotextil y finalmente una capa de grama. Y usted va y la ve, usted irá y la verá verdecita y ahí Como crece, si nada hubiera pasado. y ahí crece todo. Eso lo estamos haciendo ahora. Y por eso recientemente hicimos un procedimiento para una contratación de la única firma en este país Ingeniero, pero que eso ha hay que cerrado, verlo. que ha cerrado un patio de ceniza. El único patio de ceniza de una planta eléctrica en República Dominicana es el de Itabo. Y usted va a ese patio de ceniza ahora y usted lo que ve es una montaña verde de grama y árboles. Y no sabe que hay ceniza y no se lo dice. Ingeniero, pero eso hay que verlo. Usted tiene que invitarnos para ir a ver eso. Porque ya nosotros iniciamos, ya se contrató esa empresa y en pocos días se va a iniciar los trabajos de cierre. Y vamos a invitar a la prensa para que la vea. Para que vea el inicio de ese trabajo de cierre y cuál es la proyección. Y esa es la gestión que estamos haciendo. La otra cosa es que hay más de 4.000 toneladas que cada mes se retira de allá un par de empresas dominicanas que trabajan en el área de la Ingeniero, usted tiene un compromiso, sabemos, ahora temprano en la mañana. Nos gustaría seguir conversando con usted. Usted tiene una manera muy fina de pedir a uno. de decirle... Eso me dijeron Eso, a mí, que usted tenía un compromiso. de decirle ya está bueno. Pero si no, el doctor que le haga la próxima pregunta, que tenía claro, una que ahí. había es la que ustedes me idea. encantaron a mí aquí. Ingeniero, usted dice que la segunda parte es que, luego del área verde, es que empresas están utilizando parte de la ceniza para la construcción, que eso originalmente siempre se habló de que se podía crear una empresa de los beneficios de Punta Catalina, una empresa para hacer un subproducto con la ceniza para usarlo en la construcción, No, tanto el Estado como el sector privado. Estoy diciendo, miles de toneladas son retiradas mensualmente y que aspiramos a que sea más. Tenemos propuestas muy concretas de empresas norteamericanas de que quieren comprar la ceniza. Ahora, en el Esa es ínterin- una buena noticia. No, la tengo sobre la mesa. En el ínterin, mientras tanto, nosotros estamos depositando la ceniza como se debe. Ok. Pero eso tiene un periodo que se agota de 4 o 5 años en función del tamaño de un patio que tiene un límite. Exacto. O sea, no es para siempre, porque Exacto. ninguna parte se diseña. Eso iba a para preguntar, que- eso no es para siempre. No, eso no es para Ingeniero, siempre. hay un Pero lo que tema. quiero decir con eso del cierre es que no estamos botando ceniza, Sí, ya. no estamos tirando. Y Dice- para la gente que habla o que oye La parte de contaminación es la que preocupa. a que ayer por alguna crítica, nosotros los invitamos que vayan allá a Punta Catalina y le digan que lo lleven al lugar de la ceniza Ingeniero, para que vean cómo es que la Dicen que los gobiernos de Balaguer fueron los únicos gobiernos que hicieron hidroeléctricas y presas grandes. Se habla de que en este gobierno tenían o tienen proyectado unas 15 presas, entre ellas de uso múltiple y otras que no son de uso múltiple. ¿Cuál es la realidad con respecto a eso? Bueno, la realidad respecto a eso es que yo creo que cuando usted pasa revista hacia atrás, se da cuenta que antes había mucho, el régimen hídrico de República Dominicana o el sistema hídrico de República Dominicana Era mucho mayor. Era mucho mayor y más Sí. rico. Y entonces, si no existía empresa, lo lógico es que Balaguer, con una visión como tenía de desarrollo, sobre todo infraestructura, fuera el que más presa hiciera para aprovecharla. Ya están hechas esas presas. Después se han hecho Pero otras. hay Ahora, muchos lugares donde sí, se pero pueden el hacer. régimen hídrico de República Dominicana
como la mayoría de los países de la región, ha disminuido bastante. Ya los espacios para esas grandes presas no hay tantas. Sin embargo, lo que sí hay espacio para mejorar algunas que existen, repotenciarlas, aprovechar presas pequeñas que se pueden utilizar incluso para mini centrales, etcétera. En eso estamos. El proyecto, que lo puede explicar con mayor detalle Rafael Salazar, el jefe de EGI, de la empresa generadora de generación hidroeléctrica, tiene un amplio programa de recuperación, de mejora y de construcción de alguna presa. Sí. ¿Pero esas serían hidroeléctricas o de uso múltiple? De uso múltiple. Algunas de ellas para fines eléctricos y otras de uso múltiple. Ya. Dentro de lo que se Lo que llama... sí estamos nosotros estimulando mucho es otro tipo de energía renovable. Porque es una energía renovable, sí, claro, pero convencional. La no convencional, que es solar, eólica, biomasa, eso estamos estimulando. Dentro de las 12 propuestas que hizo el presidente Abinader, está una que tiene que ver con el pacto eléctrico. La reforma del sector eléctrico. ¿Cómo está eso? El pacto eléctrico, usted sabe que fue firmado hace unos meses, firmamos el pacto eléctrico. Ahora estamos en diálogo con una parte del sector social que usted sabe que denunció y criticó la firma del pacto eléctrico, consideraba no representado. Ya nosotros hemos hecho reuniones con ellos y tenemos la esperanza de que tengamos un pacto eléctrico definitivamente rubricado por todos los sectores. ¿Por qué razón? Porque cuando uno conversa con el sector social y lee y escucha lo que son sus propuestas y sus inquietudes, no hay contradicción con nosotros. Nosotros tenemos coincidencia en más de un 90% con lo que son sus propuestas, porque y algunas de ellas las estamos aplicando. El proceso de reforma y liquidación de la CDE forma parte de esa reivindicación. El proceso de reducir de 3 consejos de la distribuidora a uno solo para reducir dispendio, ya nosotros iniciamos la aplicación. La eliminación de la UERS, de la Unidad de Electrificación Rural, para convertirla en un departamento del Ministerio de Energía y Minas, también ya se dio. Está funcionando como una dirección de Energía y Minas para hacer proyectos rurales y suburbanos. El tema de la tarifa, pues estamos en discusión para ver, de acuerdo a lo que dice el pacto, cómo se aplica. Es compromiso de nosotros, y tenemos un personal que asiste regularmente, y a veces hasta voy yo, a las reuniones del Consejo Económico y Social sobre el pacto eléctrico, porque es compromiso de este gobierno cumplir con lo que firmó, con lo que establece el pacto eléctrico. Y quisiéramos ampliar con representantes de otro sector social la participación en el pacto eléctrico. No tenemos nada que esconder. Finalmente, y por favor, breve, en un minuto, que se nos acaba el tiempo, lo que le ha presentado la Barrigol con respecto a la ampliación de sus operaciones, ¿a qué nivel de estudio va? No, el nivel de que en los próximos días va a ser lanzado, porque hoy precisamente recibimos del equipo técnico la versión ya final de los pliegos técnicos. ¿De lo que ellos proponen? No, de los pliegos técnicos, para lanzar posiblemente esta misma semana una licitación pública internacional para la contratación de una firma experta independiente que hará una evaluación en la región a los fines de identificar otras opciones o las diferentes opciones para construir la presa de Cola. Nosotros como gobierno no hemos dado todavía autorización ni permiso a nadie para construir presa de Cola en ningún lugar. Lo que planteamos es identificar la localización en la que con mínimo impacto ambiental y social se pueda construir la presa de Cola que le permita a la Barri seguir operando por 20 años. Ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, gracias. Lamentablemente no hay más tiempo. No, gracias a ustedes. Muy amable de mucho su parte. Gusto, ojalá pueda volver pronto. Señoras y señores, a ustedes gracias también. Nos vemos mañana.